¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es exactamente lo que hace que una historia nos atrape? ¿Cuál es ese secreto? Bueno, hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a meternos en las entrañas de la narrativa, vamos a desarmar el cuento pieza por pieza para ver, de verdad, cómo funciona su magia. Miren, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es un cuento? Luego vemos su esqueleto, o sea, su estructura. Después, sus ingredientes clave, los elementos esenciales. De ahí, nos damos un paseo por el universo de cuentos que existen. Y terminamos con la gran pregunta, ¿por qué son tan importantes? Y bueno, empecemos por el principio como debe ser. Antes de desarmar nada, tenemos que saber qué estamos viendo, qué es un cuento, qué lo hace diferente de, no sé, una novela o simplemente una anécdota que contamos. Y para entenderlo bien, vamos a usar un ejemplo que todo el mundo, pero de verdad, todo el mundo conoce. Caperucita Roja. Una historia que parece súper simple, pero que por dentro, esconde toda la maquinaria de una narración perfecta. A ver, aquí está la pregunta del millón. Porque no se trata nada más de que sea una historia corta. Hay algo más, una esencia que lo define. Antes de ver la definición del libro, pensemos un segundo. ¿Qué se nos viene a la cabeza con la palabra cuento? Y aquí está la respuesta. Claro, la brevedad es clave. Pocos personajes, un argumento súper enfocado. Pero ojo, la parte más importante es la última. Su objetivo es generar un impacto emocional. Un cuento no solo cuenta algo, busca que sintamos algo. Una sorpresa, un escalofrío, una emoción fuerte. Ok, ya sabemos qué es. Ahora, ¿cómo se construye? Pensemos que todo cuento tiene como un esqueleto invisible que le da forma, que lo mantiene en pie. Sin esta estructura, la historia pues se nos cae a pedazos. Y esta es la fórmula clásica, la que casi todos conocemos por instinto. Inicio, nudo y desenlace. En el inicio todo está tranquilo, nos presentan el mundo. En el nudo, ¡pum!, algo pasa, un problema, un conflicto que lo cambia todo, y la tensión sube. Y en el desenlace, pues vemos cómo se resuelve ese lío. Si lo llevamos a nuestro ejemplo, el inicio es súper claro. Conocemos a Caperucita, sabemos cuál es su misión y dónde está. En el bosque. Todo en orden, todo en calma. Es el punto de partida. Y aquí es donde todo se complica. Aparece el lobo y con él el conflicto. Este es el nudo. El engaño, el peligro, la tensión empieza a crecer y la historia agarra un ritmo totalmente diferente. La normalidad del inicio se rompió por completo. Y finalmente llegamos al desenlace. La tensión llega a su punto máximo y se resuelve. Aparece el leñador, salva el día y el orden se restablece. El peligro se fue y la historia cierra, dejándonos, por supuesto, una lección. Perfecto, ya tenemos el esqueleto. Ahora vamos a ponerle los músculos, la piel, todo lo demás. Estos son los bloques de construcción, los ingredientes indispensables con los que se arma el universo de cualquier cuento. Primero, el narrador. Esta es la voz que nos guía. Es como la cámara a través de la cual vemos todo lo que pasa. Y créanme, dependiendo de quién cuenta la historia, nuestra experiencia cambia por completo. Y es que la perspectiva lo es todo. Si la historia está en primera persona, estamos metidos en la cabeza del personaje. Lo vemos todo desde sus ojos. Imaginen Caperucita Roja contada por el lobo. Sería una historia totalmente distinta. En cambio, el narrador en tercera persona es como un dios. Lo ve todo, lo sabe todo, incluso lo que piensan los personajes en secreto. Luego, los personajes. Son el motor de la historia. Si no hay personajes, simplemente no hay historia. Sus deseos y sus miedos son los que hacen que las cosas pasen. El protagonista quiere algo y el antagonista, pues, se encarga de que no lo consiga tan fácil. Y por último, el ambiente, el escenario. Y no es solo un fondo decorativo. El ambiente pone las reglas del juego. No es lo mismo una historia en un bosque mágico que en una nave espacial. El dónde y el cuándo son fundamentales para que todo se sienta real. Ahora que tenemos la estructura y los ingredientes, podemos empezar a jugar. Y es que el cuento no es una sola cosa, es como una galaxia entera de géneros y posibilidades. Básicamente, hay dos grandes familias. Por un lado, el cuento popular, el que nace de la gente, de la tradición oral, como Caperucita Roja originalmente. Y por otro, el cuento literario, que ya tiene un autor con nombre y apellido, como los de Edgar Allan Poe o Borges. Dentro de esas familias hay de todo. Empecemos con los maravillosos. Aquí, la magia es lo normal. Hay hadas, duendes, objetos que hablan y a nadie le parece raro. Es simplemente cómo funciona ese mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando la historia empieza en nuestro mundo?
un mundo normal, y de repente algo imposible sucede. Eso es un cuento fantástico. Un fantasma en un apartamento, una puerta a otra dimensión. Lo raro invade lo cotidiano y nos deja con la boca abierta. Si llevamos esa inquietud al límite, llegamos al terror. Aquí el objetivo es uno y es muy claro: dar miedo. Todo está pensado para crear una atmósfera de tensión, de espanto. Su éxito se mide literalmente en escalofríos. Ahora, si nos vamos a otro lado, tenemos la ciencia ficción. Aquí exploramos el futuro, otros planetas, el impacto de la tecnología. Es el género que siempre se pregunta: ¿y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿O si las máquinas pensaran? Y volviendo a la Tierra, tenemos el cuento policial. Esto es básicamente un rompecabezas. Hay un crimen, un misterio, un montón de pistas y un detective que usa la lógica para encontrar la verdad. Un clásico. Ya desarmamos el cuento. Vimos sus piezas, sus tipos, pero nos falta la pregunta final, la más importante de todas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué los seres humanos necesitamos tanto contar historias? Al final del día, todo se reduce a dos cosas. Por un lado, las historias nos entretienen, son un juego para la imaginación. Y por otro, nos enseñan, nos transmiten valores, lecciones sobre la vida, sobre lo que está bien y lo que está mal. Son, a la vez, un espejo que nos muestra quiénes somos y una ventana que nos muestra otros mundos. Así que la próxima vez que lean un cuento, vale la pena preguntarse: ¿qué me está mostrando este espejo? ¿Y a dónde me está llevando esta ventana?